Hola mashikuna, imanallata kapankichi. Kaymi kan chungashuk niki bajo un mismo sol para rikuchikuna. Alisha mushka kapaychi. Ari shinallata alimi kapan mashigu. Alisha mushka kapaychi gulpi tayta mamakuna. Kutincha shamupanchi kikinkunawan yalinkapak. Este programa de televisión se creó en el 2006 con la única misión de rescatar el patrimonio cultural y que los pueblos originarios seamos escuchados con nuestra propia voz, que la sociedad nacional escuche, conozca y aprenda sobre nuestras culturas. Así es, conociéndonos entre diversos pero respetando lo que es cada uno, podemos vivir la interculturalidad en armonía entre seres humanos. Ahora queremos dar la bienvenida a nuestro compañero, quien desde los inicios de Bajo un Mismo Sol ha estado acompañándonos. César Traves. Bienvenido. ¿Cómo le va? Hola Diana, hola Imanaya Anita, Mashigo. Imanaya Mashi. Imanaya takapangi kutin kikimba wasiman tigramupangi, Nacho. Súper emocionado, muy contento de estar en mi casa con mi familia. Ari, imasha chikarka kallarikunapique acá bajo un mismo sol rikuchikunaka. Pues contarles de Bajo un Mismo Sol faltará tiempo, pero hemos comenzado apenas con 4 integrantes, una cámara pequeña y es largo las anécdotas, ¿no? Entonces, caras nuevas y un set mucho más grande Por ahora. supuesto. Pero cuéntenos, César, ¿qué es lo que tenemos para hoy día? Bueno, para nuestros televidentes, hoy veremos cómo se prepara un sabroso locro de sambo, el Día de la Interculturalidad en la comunidad Quichua Huacamayos. Conoceremos las plantas medicinales que los agua utilizan en la comunidad Matajea. Y para terminar, conversaremos con el grupo Runacay y veremos su nuevo video musical. Amigos, amigas, así comenzamos la 11ª temporada de su programa Bajo un Mismo Sol. Bienvenidos. Kumbatukush patiana hupashunchi. Kikinkunaka bajo un mismo soltamio rikunahupangichi. Shinaka imawanchi kallarishun mashigu ñukata kañami yarkajun. Ñukatapas, kunan rico grinchi, imasha ruranata sambo apita. Shina mishki mikunawan kallaripicaninanda kusichiyan. Ari ñukapash kushjuni wawa kashkakunata yalini. Ari shinaka rikupashunchi imashami gustulla sambo apita yanurin kashka. Papaku! Lumata rishka yarin ishan mari pips. Kaita hakush alti ukupi. Palakunaka ishan mari hawalumatam rishka yari. Ñuka almizawa rigrin nishama. Kanga mirindauti yanunki. ¿Pero qué quieres que cocine si no hay nada? Ay, sambu kay pitiashkak. Yuyugu mishkiwan yanungish. Pero si no puedo cocinar. Maillangi, sashpa tajangi, karauta yuchungi, tajangi, tulpata kashayachinallami kangiña. Kono yaku kono huchu. Tianmi mishkipash, lichipash. Yanushkaña sanguyahupi churangi. Timbushpaña yanupika ni sanguyanga huichin lichiguta mishkita churangi. Ya. ¿Eso nomás? Ah, chaykaña mirinda paktamushan almizawash. Lo difícil me dijo cocinar. Bueno. El sambo, cuyo nombre científico es Cucurbita fisifolia, es una planta rastrera y trepadora de fruto comestible. Tiene un crecimiento anual y florece a grandes alturas. Su tallo puede alcanzar una extensión de 15 metros. Tiene zarcillos que los usa para trepar otras plantas. Tiene hojas de gran tamaño, sus flores miden 7.5 centímetros de diámetro, de color amarillo o anaranjado. El fruto llega a medir 24 centímetros de diámetro y puede pesar hasta 6 kilogramos. Sus semillas tienen forma aplanada, café oscuras o negras.
Si las condiciones son favorables, la planta puede producir hasta 50 frutos. Según investigaciones lingüísticas, se cree que la planta es originaria de México, pero también se han encontrado restos arqueológicos en Perú, por lo que puede ser una planta nativa de la región andina. El sambo tiene varios nombres según la región y país. Por ejemplo, alcayota, victoria, chiverri, calabaza china, chilacayote, cabello de ángel, etc. Ya se derritió el dulce. Ahora sí. Hice todo lo que mi mami me dijo. Y a probar. Ay. Está rico. Ya está listo. Con el sambo maduro se pueden hacer bebidas, sopas o locros. Se pueden hacer confituras, mermeladas y compotas. El fruto tierno tiene un sabor suave. También puede prepararse locros o bebidas de dulce o sal. Las flores y brotes tiernos se emplean como verdura en algunos países. Las semillas maduras se tuestan, se pueden comer solas o molidas en salsa. Bueno. Ñami kaypi kanchi. Nutritivo, sano, dulce y además nuestro el sambito, un producto que nuestra madre tierra nos ofrece. Exacto, un fruto que además es muy generoso porque se lo prepara de muchas formas, de sal, de dulce, solo es cuestión de la creatividad de cada uno. Así que prepárenlo en casa. Kikingunaka, bajo un mismo soltamio, Rikunajupanguichi. En la comunidad quichua Huacamayos, en la Amazonía ecuatoriana, la gente se preocupa por desarrollar actividades que promuevan la convivencia entre culturas diversas, el compartir y la transmisión cultural. Veamos la siguiente nota realizada por nuestros compañeros de la productora Apanapse, donde nos cuentan cómo se celebra el Día de la Interculturalidad en Huacamayos. Partimos desde Lago Agrio, por vía terrestre, hasta la parroquia Santa Cecilia. De ahí cruzamos el río Aguarico para llegar a la comunidad quichua Huacamayos en la Amazonía ecuatoriana. Con más de 500 habitantes y 2 centros poblados, Huacamayos es una de las comunidades más grandes en población del cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos.
Hoy, aquí se celebra el Día de la Interculturalidad. Este año llegaron habitantes de unas 11 comunidades de la nacionalidad quichua al evento organizado por el gobierno parroquial, donde la gastronomía y los juegos tradicionales fueron la expresión de la identidad cultural de este lugar. Hemos programado conjuntamente con las juntas parroquiales, con los señores vocales y una coordinación así con mi persona para poder hacer el evento hoy día y para participar en estos juegos deportivos y también juegos tradicionales que vamos a realizar hoy tarde. Aquí estamos en la nacionalidad de Shuar, la nacionalidad de Quichua. Esto significaría nuestra cultura que ante nosotros, los antepasados, han tenido esa cultura que ahorita estamos rescatando, ¿no? Sí, en verdad que nuestros pequeños que vienen atrás no van a conocer estas realidades que vamos a hacer, comidas típicas y juegos tradicionales. Antes sabían jugar los antepasados, pero hoy en día no están participando así, pero esos niños que van naciendo tienen que conocer. Mientras las mujeres reparten la chicha, en las parrillas ya se están asando los mayones y también el pescado envuelto en hoja de plátano y bijao. Así se asan los deliciosos maitos con yuca y plátano cocinado. Aquí se trataba de compartir y recordar la cultura de los antepasados para avivarla y no dejarla morir. Esto se hace a la realidad de una nacionalidad. Bonito esa experiencia de que todas las comunidades estamos unidos, nosotros aquí, unidos, y así nosotros podemos activar nuestra cultura. Nosotros a veces olvidamos nuestro idioma, nuestras costumbres, nuestra alimentación mismo. Ahora las compañeras están exponiendo comida típica, todo natural, entonces a nuestros hijos estamos dando ese ejemplo de cómo debemos mantener nuestra cultura para que los hijos sigan como nosotros mismos, que hablen en quichua, que todo lo que nosotros como quichua sabemos, que ellos también vayan aprendiendo y para los futuros también den ese mismo ejemplo a vuestros hijos. Empezada la tarde, los quichuas comparten un almuerzo comunitario. Empieza también los juegos tradicionales. La toma de la chicha en esta comunidad se puso algo difícil, ya que la chicha es de chonta con yuca y maduro, la pelada de plátano a mano y la tradicional jalada de cuerda, práctica que antiguamente se hacían para tener mayor fuerza a la hora de ir de cacería, trepar árboles o sacar productos de las chacras. A la voz de 3 arrancamos. A la 1, a las 2 y a las 3. Miren cómo... Oiga, vamos a ver. ¡Oh! ¡Qué divertido está! ¡Qué divertido está esto! ¡Miren! Ha pasado una ya. Bien. Felicitaciones a las participantes. Entre los juegos también se incluyó el fútbol. Aunque es un deporte occidental, es muy popular en las comunidades amazónicas. Debemos rescatar los valores culturales de nuestra gente, de nuestra ciudadanía aquí en la parroquia. Entonces, sí hemos tenido apoyos, pero no grandes como quien se digan. Sí hemos tenido apoyos de la alcaldía, de la prefectura, en unas cosas más pequeñas. Pero por parte de nuestro gobierno parroquial es donde ha salido más la suma de dinero, las cantidades de dinero para realizar estos eventos de rescates culturales de la nacionalidad. Bueno, invitarles a todos quienes escuchan, quienes miran, quienes palpan, para que puedan visitar a las comunidades de la nacionalidad quichua en la provincia de Sucumbíos. Sabemos muchas comunidades y en todas las comunidades hay esa tradición nuestra que es propia y debemos seguir esos ejemplos para que conozcan, y nosotros somos muy abiertos para conversar, para dialogar de todo lo que nosotros somos y compartir con todos. Sigan con nosotros.
Mis amigos televidentes, hoy queremos compartirles los mensajes que nos envían nuestros amigos a nuestras redes sociales. Richard Zapata escribe: la conservación y difusión de las costumbres y tradiciones son base fundamental para conservar la identidad de un pueblo. Desde España enviamos un sincero y fraternal saludo a todos quienes hacen posible la realización de este programa y a la vez felicitamos enormemente por esta iniciativa que ya lleva 10 temporadas. Luis David de la Torre nos dice: un lindo programa, que sigan luchando hasta el último y éxitos en su programa. Están reportando sus conocimientos de nuestros antepasados. Master Muebles se expresa y nos dice: amigos, permítanme felicitarles, bonito programa, muy expresivo y sobre todo educativo, y da gusto ver en familia este programa, felicitaciones. Wilson Yacelga Oyagata dice: gracias amigos de APAC por incentivar este hermoso programa y sigan adelante rescatando nuestros saberes ancestrales. Gracias amigos por sus comentarios y sigan compartiendo y suscribiéndose a nuestro canal. En Esmeraldas, la comunidad Aguamataje Alto está rodeada de amplios bosques donde cohabitan animales, plantas y seres humanos en armonía. El conocimiento del uso de plantas medicinales es un patrimonio bien conservado y hoy vamos a conocer un poco de esos saberes que nos comparte un habitante de esta comunidad. El conocimiento y la sabiduría ancestral que forma parte de la nacionalidad Agua se ha venido manteniendo desde miles de años atrás. Uno de estos conocimientos está relacionado con la medicina ancestral que generación tras generación se ha venido inculcando para que ésta no se pierda. Así lo demuestra Julián Cantincús, quien nos invitó a dar un pequeño paseo por el territorio Agua en Mataje Alto y de paso enseñarnos algo acerca de la medicina ancestral. Bueno, ahorita nosotros queremos que nos acompañe a conocer a Matajito, nos vamos cerca de la frontera, nos vamos caminando por aquí, nos vamos y conocer a los compañeros para ver si nos vamos llegando a ese punto. Gracias y vamos. Julián nos cuenta que todas las enfermedades que acongojan a la población Agua son curadas con plantas medicinales que la naturaleza les brinda. Este conocimiento aprendimos ya de los antepasados de los abuelos. Ellos habían sabido muchas enfermedades de esto para curar. Hay como 16 plantas. Cada una para curar. Sí, para curarnos. 16 plantas, tienen que coger eso, bastantico. Ahora te muestro cómo de coger, entonces llevamos como 14 hojas o 12 hojas, entonces eso lo cogimos nosotros. La leche saca para cuando está diarrea, entonces toma, si toma de mañana, cocinadito, hervido, entonces si toma, si corta. Ese se llama nusma. Esta planta sirve cuando uno está se quema. Esta es la cáscara que nosotros siempre utilizamos para curar. Hay una mancha que se llama cuaral, entonces eso es buenísimo para cuando está. Se quema, pero se mezcla con otro cáscara de plátano, de verde, cáscara de plátano, entonces eso nosotros estamos quemando, mezclamos con y le pegamos ahí curativo, lavamos y echamos ahí. Y con eso es sana. Pero tiene que estar echando días y tardes. Con esto curamos nosotros siempre. ¿Cómo se llamaba? Cáscara de copal. Bichos que pican algunos, así como zancudos, también se pica si quieren niños manchando así, que eran así rotos, que queda como enconaditos. Entonces ahí va afectando más. Entonces eso curamos con nosotros con estos. Esto utilizamos nosotros también para chutún. Esto se llama plaquito, entonces, y nosotros con bañamos con la misma con el de allá y aparte. Esto lo bañamos nosotros con curativo y nosotros hemos curado todos los enfermos que hemos curado. Y alientan con eso. ¿Y qué enfermedad? Ya como el chutún. Todo para chutún Toda enfermedad para chutún.
que tenga cualquier enfermedad también se quita ahí. Hay como para espanto también. Este nosotros cogemos cada ramita, entonces ahí casi así, un poco así. Entonces ahí con nosotros bañamos y ya con este curamos y bastante, y con un poquito de agua y a un baldecito echamos y curamos, sobamos y todo, y con eso nos hemos curado al enfermo. Y así hemos alentado. Cuando les da fiebre, Cuando da fiebre, y hay otra que hay asomerio de piedras. Hay que saumar piedra, entonces ahí es que cura también. Y hay otra hierba que se llama traideros, ese es para fiebre y le quita el paludismo también. Usted se juega a bañar por la tarde y por la noche y agarra. Es que me dijeron que esta piedra se pare, porque está bravo, por eso le coge al enfermo al señor. Y nosotros asamos esa piedra con candela y saumamos ahí nosotros y con ese curamos al enfermo. Él está enfermo con fiebre, dolor de cabeza. Él después ya que esté asado, ya que está rojito, entonces sacamos con con el machetico, ahí ponemos ahí, así. Venga aquí el enfermo, podemos a mostrar un cobijita, entonces ahí echamos agua, entonces queda ya sentado ahí sahumando así. Ahí está sahumando, tapado las cobijas, todo ahí. Y este aparato está ahí hirviéndole ahí, todo está hervido ahí. Esta hierbita es para el dolor de hueso, a veces está con diarrea, o dolor de la barriga, también se machuca con ese, se calienta en candela, con manteca de gallina, entonces ese queda sobando, ahí se alivia. Este para dolor de la rodilla o para cansancio también es buenísimo esto. Y este se llama pilpe. Los abuelos enseñaron a nosotros, y mi papá también enseñó al papá de él, y después nos enseñó a los hijos, a nosotros con eso estamos manteniendo. Siempre mantenimos bastante con eso, si no curamos, entonces no alientan. Llevan al pueblo, no le hacen nada a esa enfermedad. Llevan al hospital, no hacen nada a las enfermedades. Entonces ya sabemos cómo es. Primero curamos acá, se entendió. Si no entendió esa medicina, ahí se llevamos afuera ahora sí. Con eso curamos. El avance acelerado de la explotación maderera, el cambio del uso del suelo y el incremento de las actividades agropecuarias han fragmentado las diferentes formaciones vegetales y por ende desaparecen las distintas plantas de uso medicinal. El uso de la medicina ancestral permite mantener viva su fortaleza de desarrollo cultural para el medio natural de las comunidades del territorio Agua del Ecuador. Al llegar la noche, tuvimos que descansar para la sorpresa que nos tenía preparado al día siguiente. Excelente reportaje el que acabamos de ver. Vean ustedes, la cura para muchas enfermedades están en los bosques, en las selvas, en las plantas, en otros seres que habitan en los bosques que seguimos destruyendo día a día. Esta fue una nota para recordar el valor de lo que estamos perdiendo. Kikingunaka, bajo un mismo soltamio, Rikunajupanguichi. Todos los segmentos de Bajo un mismo sol me gustan, pero en especial este que se trata del arte musical. ¿Conocemos algo sobre el grupo Runacay? Claro que sí, compañero. Dime. El grupo Runacay es un excelente grupo que hace música tradicional, música raíz. Sí, son músicos quichos originariamente de Quinchuquí. Ajá, no olvidemos que tienen 15 años de trayectoria y fundación y que la nueva generación continúa, que son sus hijos. Eso es muy interesante, ¿no? Interesante, claro que sí, porque dejan como una herencia musical a cada guagua, ¿no? Así es, y ahora vienen como la generación Runacay. ¿Ese tema musical cómo se llama? Kim Sawarmiu. Entonces, muy curioso ese, ¿no? Ajá. Producida por APAC, ¿no? Ajá. Sí, es muy un interesante. Estreno musical. Entonces, veamos este video que seguramente hará bailar a muchos. Veamos, amigos.
Me llamo José Luis Tituaña Moguaña, toco lo que es la guitarra y tengo 27 años. Mi nombre es Richard Tituaña, entono el bandolín y tengo 20 años. Mi nombre es Luis Alfonso Tituaña, yo toco viento. Mi nombre es Luis Yamberla, en este grupo participo tocando instrumentos de vientos y tengo 43 años. Bueno, mi nombre es Lucy Tocagón, tengo 29 años, hago la voz. Bueno, mi nombre es Johnny Tituaña, tengo 23 años y entono la guitarra. Mi nombre es Inti Yamberla y yo toco el bandolín y tengo 17 años. Yo me llamo Marcelo Tituaña, tengo 25 años y entono la guitarra. Este grupo empezó ya hace unos un poco más de 15 años y empezamos tocando entre amigos y vecinos y luego pues algunos compañeros se retiraron y estamos continuando con nuestros hijos. O sea, empecé con mi papá yendo así a pedidos de manos, pero empecé con bombo. Con bombo, tocaba bombo a los, no sé, unos 14, 13 años me llevaba mi papá. Y de ahí así poco a poco he empezado a tocar el rondín. Después del rondín ya empecé a coger la guitarra. Sí, ahora ya sí toco la guitarra. La experiencia que he tenido durante este tiempo de grabación ha sido muy buena. Ha habido unión entre hermanos, amigos y se ha pasado de lo mejor. Hemos aprendido a participar, en todo, ¿no? Nos hemos llevado bien. Ñuka churikuna música tashinashpaka sexto me ali me sentirishkani nacho churikuna kanchi kaypi comba papas churikullata entonces ali llevarishkanchi shakunamanta tukuy ñawpaman katimunajunchik kunangaman. Me había invitado el compañero Humberto a que compartiera mi voz con la generación del Runacay. Por eso yo estoy aquí. Yo en sí me siento muy contenta. Son todos chéveres. Bueno, yo toco desde los 13 años. Igual no sabía entonar nada, solamente tocaba el bombo. Y después ya cuando fui creciendo, fui aprendiendo más de instrumentos. Ya fui tocando, luego empezamos a ensayar, a full ensayo. Luego empezamos ya entre hermanos, dijimos ya formemos un grupo ya Runacay. Ahora ya no hagamos solo Runacay, sino con generación. Ya como estamos ya jóvenes, ya vamos a seguir rescatando más y más. Y sí, muy bonito. Hemos trabajado bien duro, hemos ensayado mucho. Y feliz por terminar este discográfico. Uh-huh. No nos hemos separado desde ese momento que nos unimos para hacer el grupo. Ha sido muy bonito juntarnos, ensayarnos, trabajar muy duro para este proyecto que salió recientemente. Y lo más complicado, un poco complicado es, como yo trabajo, tengo que sacar tiempo para mí. Pero igual tengo que hacer porque igual me gusta hacer música y recientemente me integré a este grupo y sí estoy bien contento, satisfecho con lo que se hace con este grupo. Generación Runacay. Anchupay masi primero ka iskay mucha nispa irka unangarin kimsa ormiu tokuni koiki ama pinaichu causa y kamanga dari suramari ari puti mitira muchi Runacay wamrakuna kikingunapa.
Hemos visto el video musical, a mí me gustó sinceramente, pero ¿y a ustedes qué les pareció? Sí, también, buenísimo para bailar. Sí, a mí también igual me encantó. Estoy segura de que esta música va a ser todo un éxito. Y también es algo muy bonito que la generación continúe con esto, ¿no? Porque es un legado para los hijos, los nietos. Y sobre todo que hoy por hoy la música tradicional está tomando fuerza. Así es, pero recordemos también que los pueblos originarios tenemos derecho de vivir, de conservar y transmitir nuestra propia cultura. Ejerzamos ese derecho. Algo curioso también sobre ese nombre, ¿no? Kimsawarmiyo. ¿Te gustaría, César, tener? No, yo creo que basta con una, es suficiente, ¿no? Sí, exacto. Entonces, mashikuna, shina mitukuchipanchi, shupunjaukunapi tuparipashunchi. Sí, qué pena, ya nos vamos, ¿no? Bueno, el equipo de Bajo un Mismo Sol se despide de ustedes hasta un próximo capítulo. Buenas noches. Buenas noches. Kayakam. Puncha Yasu.